Este capítulo número 3 de la construcción social de la realidad tiene por nombre la sociedad como realidad subjetiva. Y este es un dato no menor y algo que se me pasó por alto en el capítulo número 2, donde no mencioné el nombre del mismo, que era la sociedad como realidad objetiva. Entonces tenemos acá un contrapunto. Capítulo número 2, realidad objetiva. Capítulo número 3, realidad subjetiva. Si bien ambos procesos, objetividad y subjetividad, están íntimamente relacionados, son interdependientes, porque si hay algo que aprendemos en este texto es que lo subjetivo depende de lo objetivo, por decirlo de otra forma, lo interno deviene de lo externo. Ellos igualmente se van a atrever a hacer esta distinción, principalmente por lo que abordan en cada capítulo. En el capítulo número 2 teníamos que se abordaban principalmente conceptos ligados a la construcción histórica de significados, obviamente dependiendo cada cultura y dependiendo de las necesidades de cada momento social e histórico en particular. Objetividad entendida como proceso en el cual uno no interviene para la construcción de ciertos significados, sino que uno llega a una cultura y dentro de esa cultura ya se encuentra con que las generaciones precedentes históricamente, por medio de procesos dialécticos, han construido, han valorado y han significado a la cultura en general y con ello a ciertos patrones o roles de conducta que se han habitualizado, institucionalizado, entre tantos otros conceptos que hemos visto en el capítulo 2. Entonces, en resumen, capítulo número 2, tenemos más bien lo ligado a lo histórico, a lo construido, a lo objetivo, es decir, donde no interviene la función personal del sujeto singular que llega a una cultura, sino que todo tiene que ver con los procesos históricos construidos por otros. Ahora bien, lo que se va a abordar en el capítulo número 3, al llamarse la sociedad como realidad subjetiva, es de alguna forma lo opuesto, es decir, cómo eso objetivo, eso que ya existe en la cultura, se termina internalizando, cómo uno incorpora todo eso perteneciente a la cultura en la cual nace. Por eso, a modo introductorio, los autores Berger y Luhmann van a decir que la sociedad existe tanto como realidad objetiva como subjetiva. En definitiva, esto que acabo de mencionar. Y van a decir que esto consta de tres momentos que ellos van a llamar externalización, objetivación e internalización, que en definitiva también se emparenta con lo que acabo de decir. ¿Qué sería? Bueno, objetivación, todo ha sido creado por las generaciones precedentes. Yo llego a una cultura, cuando yo llego, todo ya existe, no es que yo empiezo a crear o a significar. A mí simplemente eso, en el momento en el cual yo llego a la cultura, me es dado por el afuera. Entonces tenemos objetivación por un lado, de lo que acabo de decir, externalización. Todas esas valoraciones y esos significados ya establecidos se externalizan en el intercambio entre los miembros de la cultura a la cual yo en la cual yo acabo de nacer y a la cual yo pertenezco. Entonces empiezan a externalizar todo lo objetivado y eso externalizado en algún momento se me es transmitido a mí por vía de la educación. Entonces lo objetivado, externalizado, pasa a ser internalizado por el sujeto. Y también no hay que entender esto como algo que se da en una secuencia temporal, si bien yo lo expliqué de esa forma como para que se entienda, es algo, si se ponen a pensar, que se da en una secuencia simultánea todo el tiempo y constantemente. Constantemente está lo objetivado, estamos intercambiando, externalizando, interiorizando. Es un proceso que no se puede definir de forma ordenada. Y también van a definir introductoriamente lo que es la internalización, que ellos la definen de la siguiente manera, se los leo. Es la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado de los procesos subjetivos de otro que en consecuencia se vuelven significativos para mí. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. No se entiende una goma, sí, pero es bastante simple. ¿Qué están diciendo? Lo objetivado
ha sido objetivado, construido, significado históricamente porque tiene sentido. Es decir, ha sido creado persiguiendo ciertos fines. Nada ha sido creado azarosamente. Entonces, en esa significación y en esa externalización e intercambio social, las personas se están comportando de esa manera porque esa conducta tiene sentido para esos sujetos. Cuando yo nazco, nada tiene sentido para mí porque no hay conocimiento o significados previos a la experiencia de un sujeto, ¿no? En ese sentido, nosotros somos como una especie de tabula rasa, una hoja en blanco. Cuando yo nazco, todo eso que tiene significado para los demás, por medio de la transmisión educacional y cultural, en algún momento pasa a tener significado para mí. Bueno, eso es la internalización, lo que están diciendo los autores. Cuando eso que tiene significado para los demás pasa a tener un significado para mí, estamos hablando de que yo internalicé lo que ha sido objetivado y en efecto externalizado. Y por último, también a modo introductorio, van a decir que el proceso ontogenético, es decir, el desarrollo vital de nuestra especie, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, se llama socialización. Y ellos van a hacer una distinción, si bien aclaran que la socialización es un proceso inacabado, que siempre está presente. En definitiva, la socialización tiene que ver con un proceso de aprendizaje y de intercambio con nuestros pares. Somos seres sociales por excelencia. Necesitamos de la presencia de los otros, del intercambio. Entonces, siempre estamos socializando, siempre estamos objetivando, externalizando, internalizando, intercambiando, compartiendo, entre tantísimas otras cosas. Como esto es inacabado, siempre está presente en los seres humanos y se atreven los autores a hacer una distinción entre lo que es la socialización primaria por un lado y la socialización secundaria por el otro. Así que pasamos a continuación a ver a qué se refieren con cada uno de estos. La socialización primaria tiene que ver con la socialización o la educación familiar, ¿no? Por eso ellos van a decir que es la primera por la cual se atraviesa siempre en la niñez y es la más importante. ¿Por qué? Por los siguientes elementos. En primera instancia, porque se nace dentro de una estructura social objetiva. Esto es lo que ya lo tienen que tener recontra claro. Siempre nacemos en una sociedad donde todo ya tiene un significado que no depende de nuestro nacimiento, de nuestra existencia. Y acá hay dos puntos, al menos que me parecen de los más importantes personalmente. Por un lado, ellos van a decir que no hay elección de la socialización primaria. De alguna forma, ¿no? Lo que toca, toca, la suerte loca. Uno nace en una cultura y no elige en qué cultura nacer. ¡Claro, boludo! ¿Y qué es lo interesante de esto? Que las posibilidades de incorporar un sistema de creencias sociocultural creado en un momento histórico en particular exceden las posibilidades de elección de uno. Por ende, nosotros mismos que tal vez, probablemente, critiquemos una cultura tan ajena y tan diferente a la nuestra, si hubiésemos nacido en esa cultura, porque el destino, el azar, bueno, el destino, yo no creo en el destino, el azar, hubiese querido que seamos parte de ella, probablemente hubiésemos adquirido ese sistema de creencias y esas valoraciones, hubiésemos internalizado esas valoraciones que hoy, perteneciendo a esta cultura, tanto criticamos. Por ejemplo, para nosotros, los perros son animales domésticos. Sin embargo, debido a la historia que ha tenido que transitar China, principalmente ciertas ciudades de China, los animales, como los perros, se han transformado en animales comestibles y no domésticos. Nah, está re loco, amigo. A nosotros eso nos parece una atrocidad. Sin embargo, si nosotros hubiésemos nacido en esa cultura, en un 90% hubiésemos adquirido esas valoraciones y hoy estuviésemos comiendo perros. Entonces, no es que hay verdades por sí mismas, sino que toda verdad
es una verdad cultural relativa y que uno la incorpora como tal porque pertenece a esa cultura. ¡Buenardo! Entonces, no hay elección cultural, no hay elección de socialización primaria. Uno no elige en qué familia nacer, en qué momento histórico, en qué sociedad, en qué cultura, bajo qué valores. No, eso es algo que simplemente sucede por una cuestión azarosa. Y al que no le gusta, que se joda. Y por el otro lado, lo otro que se emparenta con lo que acabo de decir implícitamente, es que uno no nace con la capacidad de decir, en la capacidad reflexiva, de decir, nací en una sociedad y en una cultura que es una entre tantas, así como existe otra, existen otras culturas. No, uno no nace con esa capacidad reflexiva. Uno nace en una cultura y cuando es niño en la socialización primaria, simplemente adopta la realidad que le toca como la realidad única, la realidad por excelencia, la verdad absoluta, entre tantas otras cosas. Por eso lo que acabo de decir, si vos hubieses nacido en China, en esa ciudad donde se comen a los perros, no hubieses sido crítico con eso. Simplemente, como se te enseñó eso de que desde que vos sos chico y no tenés ni desarrollaste esta capacidad reflexiva, simplemente hubieras adquirido eso como verdad única absoluta. Y una vez que algo se adquiere con esa rigidez, es muy difícil poder cambiarlo. Entonces, de ahí, ¿no? Esto me parece lo más significativo. Que esto quede bien claro. No es que uno empieza a dudar de lo que se le transmite, al menos en la socialización primaria. No, eso es imposible. Y otro de los puntos que van a hablar ellos es que hay una carga emocional muy importante en la socialización primaria, como se da con la familia, como inicia probablemente con la madre a través de la lactancia, Leche, mucha leche. del cariño que ella te brinda, de esa incipiente educación y legitimación, como vimos en el capítulo 2, uno establece una relación, en el mejor de los casos, desde luego, si es un hijo deseado, entre tantas otras cosas, un vínculo y un lazo muy emotivo. Entonces, este es literalmente otro elemento para adquirir con rigidez lo que la cultura te transmite. Si tu padre o tu madre, con la que tanto cariño y tanto afecto has construido, te enseña un determinado sistema de creencias, determinadas valoraciones, y es lógico que aceptes eso como verdad absoluta, con cierta rigidez, y que en efecto te cueste muchísimo poder cuestionarlo. Y también se empieza a hablar acá de algo que yo recomiendo acá sí, para no hacerlo tan largo, que vean el video donde yo hablo de la construcción de la identidad, la construcción del yo, del self, y cómo el otro, el otro actúa como espejo para la construcción de uno mismo. Igualmente lo menciono así muy por arriba, pero en serio vean ese video que es sumamente interesante. Uno se construye, es decir, uno no tiene identidad cuando nace, ¿no? En este sentido Freud decía que el yo no es algo que está desde el inicio, sino que es algo que se desarrolla. Él le llama narcisismo primario, luego secundario, bla, bla, bla. No nos vamos a ir por las ramas igual. Pero lo que hay que entender es que uno se constituye como sujeto porque los otros te transmiten y te constituyen a vos de esa forma. Los otros son los que te han puesto un nombre y las personas son otras las que esperan de vos un determinado tipo de conducta. Y acá se relaciona con esto que estamos viendo. Si yo nací en una cultura, los demás me van a poner un nombre y van a esperar de mí que yo me comporte de una forma esperable para esa cultura. Y yo, habiendo incorporado eso como verdad absoluta, como algo rígido, debido a la carga emocional y todo esto que estoy hablando, voy a desear ser parte y tener reconocimiento por esa cultura. Y para tener reconocimiento de esa cultura, tengo que consolidarme de la forma en que los demás esperan que yo sea. Entonces, la identidad es un proceso que se consolida a través de la interacción. Y esos otros con los cuales yo interacciono son personas pertenecientes a una cultura en particular. Por ende, lo esperable de una persona y la construcción de la identidad y de los deseos y de los anhelos de una persona nacida
en Occidente, en Argentina, en Buenos Aires, en Villa Urquiza, y en un capitalismo, bueno, es, no sé, que esa persona consuma determinadas mercancías que el capitalismo vende, adopte la postura que el sistema anhela y que es en definitiva la que mis padres, los medios de comunicación transmiten, entre tantos otros elementos. ¿Sí? Se entiende el punto. Mientras que si hubiese nacido en otra cultura, no sé, vayamos a un caso mucho más extremo, en una tribu donde ni siquiera existe el consumo de mercancías, no es que yo hubiese nacido en esa cultura y iba a decir, ah, bueno, voy a desear consumir mercancías. No, porque en esa cultura no existen las mercancías. En esa cultura desearía lo que esa cultura construyó de forma privilegiada. Entonces, la construcción de la identidad, los deseos, los anhelos, dependen también de la cultura. Es decir, dependen de los otros. Es algo que se construye en la interacción. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y, por último, ¿cuándo finaliza, van a decir ellos, la socialización primaria? Bueno, aclaramos nuevamente, la socialización nunca termina, pero igualmente van a establecer un criterio para definir la terminación de la socialización primaria, que es cuando ellos van a hablar de la interiorización del otro generalizado. ¿Qué es esto? Piaget de alguna forma lo plantea, es decir, Piaget lo que dice es que cuando uno nace hay un egocentrismo radical, hay una tendencia a creer que todo pasa por la actividad singular de la persona. Básicamente uno se cree el ombligo del universo. Las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación. ¿Por qué? Bueno, porque uno cuando es niño, en el mejor de los casos, tiene a su disposición a todos los demás. Un niño llora, por ejemplo, los demás van a significar ese llanto y van a empezar a comportarse de una determinada manera para que ese llanto cese, se acabe. Entonces, el niño de forma incipiente empieza a construir las categorías, las relaciones, entre tantas otras cosas, y considera que toda la conducta de los demás se debe a lo que él está haciendo, a su llanto, a su no llanto, entre otras cosas. Entonces, hay un egocentrismo radical. Es una cuestión egocéntrica en el sentido en que uno cree que todo pasa por la propia actividad, por la actividad propia singular. También esto lo aborda Piaget y es lo que tratan Berger y Luhmann. Entonces se pasa de ese egocentrismo a una abstracción progresiva. El niño tiene que entender que no, que en verdad no depende todo de lo que él haga, sino que hay categorías construidas socialmente que es él quien las tiene que interiorizar y que de forma abstraída las va a incorporar. Es decir, que la sociedad ya las construyó, que se encuentran allí y que él las interiorizará. Entre esos tenemos a los roles y a las actitudes en general. Y el ejemplo que plantean Berger y Luhmann es bastante claro. Por ejemplo, en este egocentrismo radical y la progresión plantean el siguiente ejemplo. Van a decir, un niño piensa, no sé, supongamos que su madre se enoja con él. El niño va a decir, mamá está enojada conmigo ahora. Es decir, atribuye una actitud sin comprender el sentido del enojo de la madre. Luego va abstrayéndose de eso y puede llegar a considerar que la madre se enoja con él porque él derramó la sopa. Es decir, establece una relación causal entre su conducta y el enojo de la madre. Pero sigue habiendo allí una cuestión egocéntrica. Es decir, mi conducta ha hecho que mi madre se enoje. Pero es como que de alguna forma la ley está encarnada en la figura de la madre. El niño cree que la madre se enoja porque sí, porque la madre está presente y ve eso, pero no llega a comprender que detrás de eso hay una construcción social que es independiente de la presencia de la madre o no. Ahora bien, a medida que va pasando el tiempo, va viendo que otras personas, que son las que en este momento Berger y Luhmann llaman otros significantes, esto es importante, es decir, se hace una distinción entre otros significantes, ahora lo vamos a ver de nuevo igual, y entre otros no significantes. Cuando se habla de otros significantes, se habla de otros que son significativos para la persona. En el caso de la socialización primaria, como uno establece, como bien dije hace un ratito, una relación emocional importante, estos son otros significativos y significantes para la persona. Entonces,
mamá se enoja conmigo cada vez que derramo la sopa, nos quedamos ahí. A medida que otros significantes, es decir, otros familiares u otras personas significantes para él o para la familia, comienzan a enojarse cuando él derrama la sopa, el niño finalmente va a generalizar esa norma. Va a decir, si mi padre se enoja cuando derramo la sopa, si mi tío se enoja cuando derramo la sopa, si un amigo de mi tío se enoja cuando derramo la sopa, y si todos se enojan cuando derramo la sopa, entonces al parecer hay algo que excede a la presencia de mi madre, sino que tiene que ver con una norma en general construida. Entonces no tiene que ver con la presencia de alguien o no, sino que tiene que ver con derramar la sopa está mal. Entonces los demás se están enojando conmigo, no porque ellos están presentes, sino porque, o al menos sí porque están presentes, pero la raíz del problema está en que yo estoy derramando la sopa. Entonces lo que no hay que hacer es derramar la sopa. Entonces vemos ahí cómo se pasa de el egocentrismo, de creer que algo tiene que ver con la presencia del otro o con una actitud puramente singular, en este caso derramar la sopa, a la abstracción. Es decir, no tiene que ver con la presencia del otro o con la realización efectiva de, en este caso, derramar la sopa, sino que hay una ley general que valora negativamente derramar la sopa. Se está planteando acá, Berger y Luhmann lo plantean con algo muy banal. Para entender el significado de esto, ustedes exteriorícenlo a algo de suma importancia, no sé, a roles establecidos, por ejemplo, con criterios de género, ¿no? A que la conducta de un hombre es tal y no otra, o que de la mujer se esperan determinadas actividades y determinadas conductas se valoran de forma positiva y no otras. Entonces, el niño se abstrae. ¿De qué forma? Diciendo lo siguiente. Lo que está mal en este caso es derramar la sopa. Y cuando eso se transforma en un otro generalizado, es decir, cuando eso externalizado en la conducta del otro se internaliza efectivamente, cuando aparece el concepto que acabo de mencionar, que Berger y Luhmann llaman el otro generalizado, que es acá cuando termina la socialización primaria. Es decir, cuando el niño internaliza la sociedad de forma coherente y continua. Cuando el niño dice, no tengo que derramar la sopa porque esto enojaría al otro. Es decir, mi conducta se va a empezar a ver determinada no solo por la presencia del otro, sino que ahora entiendo que lo que yo estaba haciendo es algo que está mal en términos generales, en términos abstraídos. Dicho de otra forma, mi cultura valora mal que yo derrame la sopa. Que esté presente mi padre, mi madre, mi abuelo o quien sea, es indiferente. Yo no tengo que derramar la sopa porque eso está mal. Entonces, ahí el sujeto interioriza efectivamente la conducta. Ya no depende de la presencia o la ausencia del otro. Incluso cuando no haya un otro, ese niño no querrá derramar la sopa. ¿Por qué? Porque sabe que esa conducta implica un efecto negativo ante un otro, incluso cuando ese otro no esté presente. Entonces tiene que ver con la incorporación de una valoración social. Y con relación a la socialización secundaria, básicamente se está haciendo referencia a lo que es la educación académica o institucional. Por eso ellos la definen como la internalización de submundos institucionales donde aparecen vocabularios específicos y donde se internalizan campos semánticos particulares que se sostienen por símbolos o rituales también característicos. ¿Qué es todo este choclazo? Bueno, la socialización secundaria es la socialización académica. Cuando uno comienza a ir a la escuela, ya sea primaria o secundaria, empieza a adquirir no solo el conocimiento ligado a la cultura propia en la cual uno ha nacido, aunque desde luego este será el conocimiento privilegiado, sino que también se empieza a educar bajo otros criterios o abogando la cultura y haciendo un desarrollo histórico de culturas ajenas diferentes, aunque como decía, siempre
se le da mayor importancia a la cultura personal en la cual uno ha nacido. ¿Qué quiero decir con esto? Vos a la escuela primaria, secundaria, lo que se te enseña es el himno argentino, en el caso nuestro, y se enseñan principalmente los símbolos pertenecientes a nuestra cultura. Eso no quita que no se enseñen también de forma secundaria lo que han sido las historias de otras naciones y culturas ajenas. Entonces, tenemos acá que al menos ya el campo se comienza a ampliar un poco. Uno empieza a ver que no solo existe la cultura propia, si bien esta se enseña de forma privilegiada, sino que hay otros campos semánticos, otros submundos institucionales y otras valoraciones socioculturales. Y otra diferencia que hay con la socialización primaria es que se puede prescindir acá de la identificación emocional. Es decir, uno para incorporar este conocimiento ya no tiene que haber construido un lazo y un vínculo relacional significativo para con el otro. Así como en la socialización primaria uno establecía una relación emotiva, amorosa en definitiva, con tus padres o con tu familia próxima, acá no es necesario establecer un vínculo con un profesor. Por eso dicen Berger y Luhmann que es necesario amar a la propia madre, pero no a la propia maestra. Entonces, esto también es un punto a favor, al menos como para poder cuestionar las creencias con las que uno viene. Dijimos que en la socialización primaria, al existir este vínculo, uno tiende a fijar con mayor rigurosidad lo que está creyendo. Es decir, a vos te está transmitiendo un conocimiento tu madre a quien vos querés mucho. De alguna forma renunciar a lo que tu madre te enseñó es renunciar también a tu madre. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Por eso la relación emotiva determina también la fijación del sistema de creencias. Sin embargo, lo que van a decir acá en esta socialización secundaria Berger y Luhmann es que uno puede prescindir de ciertos reconocimientos y de ciertos conocimientos de la socialización secundaria porque no existe esta ligación afectiva. Entonces, a vos te enseñan en la socialización secundaria, académica o institucional, una serie de conocimientos muy variados, en los cuales uno puede decir, bueno, esto me importa un poco más, esto me importa un poco menos. El ejemplo que ellos ponen es, uno puede darle la espalda al mundo de la aritmética con facilidad. Bueno, se ve acá que Berger y Luhmann le gustaban las ciencias sociales y que, como todos los psicólogos, tienden a renunciar a las ciencias exactas, en este caso a la aritmética o ciencias afines como las matemáticas que tanto padecemos, por ejemplo, en el CBC. Entonces, al no haber esa ligación efectiva, uno decide con qué quedarse y con qué no. En algunos casos, como en el mencionado, uno dice, bueno, esto me interesa un poco menos, por ende lo voy a dejar de lado. Y como contrapartida, lo que también sucede es que al darte en la socialización secundaria un pantallazo muchísimo más general, uno puede llegar a decir, bueno, así como acabo de decir, a esto voy a renunciar, esto otro me llama muchísimo la atención. Probablemente en el caso nuestro, como estudiantes de psicología o ciencias afines, podemos decir, bueno, algo que se me enseñó en la socialización secundaria, en la escuela, ya sea primaria o secundaria, me llamó muchísimo más la atención que otra cosa, por lo tanto puede haber una tendencia particular a aceptar ese tipo de conocimientos. ¿Qué están diciendo ellos? Bueno, que puede aparecer, o mejor dicho, que aparece, bueno, depende también de los intereses que uno tenga, cierta capacidad reflexiva. En la socialización secundaria se presenta que no solo el mundo cultural adoptado es el único, si bien es, como dije antes, el privilegiado, dado que se tiende a enseñar más sobre la cultura propia que la ajena, uno empieza a darse cuenta que hay otro tipo de valoraciones socioculturales que difieren muchísimo de la que uno tiene. Entonces uno puede adoptar una postura crítica hacia la postura que la socialización primaria y que sus padres le han transmitido. Entonces uno puede adoptar un sistema de creencias, o al menos puede cuestionarse el sistema de creencias con el cual ha llegado a la socialización secundaria.
Estoy tomando vino, así que pido disculpas siempre. Alto borrachín parezco. No, esto no es coca, papi. Pero acá me pongo de ejemplo, me tomo este atrevimiento. Yo de chiquito tuve un padre, si bien no una madre, un padre bastante religioso. Él era católico y me ha educado obviamente en esos valores y siempre tengo el recuerdo, por ejemplo, de los fines de semana, literalmente yo era muy chico, y tomaba el desayuno y mi viejo me ponía en la tele, no me acuerdo en qué canal, daban la Biblia en dibujitos. ¡La puta que me parió! ¿No? Entonces él me carcomía la cabeza de esa forma. Obviamente yo tenía un sentimiento y una ligazón bastante pegada y amorosa hacia mi padre, por ende, ahí en esa socialización primaria yo incorporé todos esos conocimientos religiosos. Luego, en la socialización secundaria, en mi caso ya es algo que se dio un poquito más de grande, porque al menos en parte de la socialización secundaria yo lo que hice fue profundizar mis convicciones que traía de la socialización primaria. Y a qué me refiero es que yo durante la primaria y la secundaria continué siendo religioso. No hubo nada que me permita cuestionar mi sistema de creencias. De hecho, yo cuando terminé la secundaria comencé a estudiar teología. Era firmemente una persona religiosa, cristiana, católica, que había leído la Biblia y que me interesaba muchísimo, al punto tal de que me anoté a estudiar teología en la Universidad Católica. Mamá. Bueno, después finalmente dejé y comencé a estudiar en la UBA, y cuando llegué al CBC, al ciclo básico común, ahí vemos cómo la socialización secundaria, al menos esta segunda parte de la socialización secundaria, por decirlo de algún modo, me permitió cuestionar el sistema de creencias con el que yo venía. Al punto tal de que en pocos años yo pasé de ser una persona religiosa a una persona agnóstica, casi atea, le digo la verdad. Increíble. Entonces vemos acá cómo hubo un proceso de intercambio gracias a que la socialización me permitió cuestionar, la socialización secundaria me permitió cuestionar ese conocimiento con el que yo ya venía. Y a esto es lo que Berger y Luckmann le llaman la alternalización, es decir, la socialización primaria se fija con firmeza gracias a que es la única y primera a la que accedemos. Aquí hay una ligación afectiva, a que no nacemos con esa capacidad reflexiva, sino que la adquirimos recién en la socialización secundaria. Entonces, incorporamos eso como verdad absoluta. En el mejor de los casos, la socialización secundaria nos permite esto que yo acabo de decir, es decir, la reflexión. Lo que Berger y Luckmann van a llamar alternación. Bueno, principalmente ellos le llaman alternación no solo a la reflexión, sino a la reflexión que posibilita que se efectúe un determinado cambio significativo, como el que yo he transcurrido, es decir, de pasar de ser religioso a agnóstico. ¿Cómo sucede eso? Bueno, dicen ellos, gracias, tiene que haber necesariamente una identificación fuertemente afectiva. En mi caso, además, algo que no mencioné, además de mis estudios en la UBA, también comencé a formar parte de una asociación civil, de una ONG, donde damos, entre otras actividades, clases de apoyo en una villa de emergencia acá en Argentina, en la Villa 31. Y bueno, me empecé a cruzar y a ver otras realidades completamente diferentes a las que yo tenía. Entonces comencé ahí un proceso de alternación y de identificación fuertemente afectiva, es decir, se tiene que dar para que haya un cambio significativo un proceso, al menos en términos afectivos, similar al que ha ocurrido en la socialización primaria. Entonces, así como esa ligación afectiva estuvo en la socialización primaria para con mis padres o mi familia, en la socialización secundaria, para que haya un cambio brusco, significativo, tiene que haber algo similar ante otras personas. En este caso, ante los chicos con los cuales yo me relacionaba en la Villa 31. Vi otra realidad, una relación afectiva. Todo eso posibilitó que cuestione firmemente mis creencias al punto tal de poder cambiarlo. El ejemplo que ponen Berger y Luckmann es significativo e incluso es religioso, un caso que yo conozco bastante, porque me acuerdo que en esos dibujitos que mi viejo me hacía ver, acá aparecía muchísimo la historia de este personaje histórico,
que es el de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue una persona que, según la Biblia, perseguía a los cristianos y que en un momento determinado Jesús se le presenta y le dice que va a dejar de ser Saulo para transformarse en Pablo. Pablo es a quien hoy conocemos como San Pablo, y quien traza una alternación. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso, de ser perseguidor de los cristianos, se transforma en un discípulo, en definitiva, de Cristo, posterior a la muerte de Cristo, y que comienza a realizar una serie de cartas con las cuales comienza a evangelizar a muchos pueblos de Medio Oriente. Entonces, el ejemplo que vemos acá es el de una persona similar a lo que me pasaba a mí, pero en el caso adverso, ¿no? Saulo de Tarso, de ser ateo, se transforma en cristiano. Un caso opuesto a lo que me sucede a mí. Y por último, otro punto que también yo abordo en el texto, donde hablo de la construcción de la identidad, de la teoría del otro como espejo, que es lo que hablé hace un rato en la socialización primaria. Estamos viendo que Berger y Luhmann van a decir que la socialización exitosa se da cuando hay un nivel simétrico, una relación simétrica entre lo que uno cree ser y lo que uno es. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dijimos antes que la construcción de la identidad es un proceso que se da en la interacción y que uno va a desear ser y que se va a constituir como sujeto cuando, o mejor dicho, cuando incorpora las valoraciones positivas que el otro y que la cultura necesitan de esa persona. Entonces, yo en un sistema capitalista me consolido como un sujeto de consumo, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque socialmente se valora que yo me posicione de ese modo. Entonces, ahí encontramos una relación simétrica entre lo que la cultura me ofrece, en este caso capitalismo, consumo, éxito, y lo que yo deseo ser, es decir, consumidor, para posicionarme en una posición exitosa. Entonces hay un acuerdo entre lo que la cultura dice que yo sea y lo que yo quiero ser. Entonces, mi identidad en ese sentido guarda una relación simétrica entre ambos elementos. Yo soy lo que los demás quieren que yo sea, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿cuándo va a haber una crisis de identidad? Una crisis, lo que ellos llaman identitaria. Cuando haya una relación asimétrica. Es decir, cuando yo no me consolide, o mejor dicho, cuando los demás no me reconozcan como lo que yo creo ser. Por ejemplo, si la cultura valora positivamente cierta conducta de los sujetos, yo voy a desear posicionarme de esa forma porque quiero ser reconocido por la sociedad y la cultura en general. Ahora bien, en un momento determinado, la cultura puede no reconocerme de esa forma en la que yo estoy intentando ser. Por ejemplo, yo quiero ser una persona en un sistema machista, patriarcal, capitalista, una persona heterosexual que se rija por los criterios normativos de género, ya que eso me otorga a mí cierto reconocimiento. Ahora bien, en un determinado momento, alguien me puede decir a mí que estoy teniendo una conducta bastante afeminada. Y acá otro punto interesante. Si esto que yo estoy teniendo una conducta afeminada me lo dice un otro significante, es decir, como decía antes, una persona que para mí tiene valor, eso puede ser mucho más significativo para mí. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que, no sé, un familiar tuyo te diga, llevándolo a otro caso, que sos una mala persona, a que te lo diga un X, ¿no? Si te lo dice un X, que es lo que Berger y Luhmann llaman otros menos significantes, eso probablemente no tenga relevancia alguna para mi persona. Ahora bien, si un familiar mío me dice que estoy siendo una mala persona, eso puede ser de relevancia para mí y me va a importar demasiado. En el caso de esto que estoy planteando de la sexualidad, si alguien me dice
en una sexualidad machista patriarcal, donde yo quiero considerarme heterosexual, me dice que estoy teniendo conductas afeminadas, eso puede llegar a ser significativo para mí. Entonces, ahí hay una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo ser y lo que los demás me dicen ser no está coincidiendo. Y la identidad es justamente esa coincidencia. La socialización exitosa se da cuando hay una coincidencia entre lo que la cultura quiere que vos seas y lo que vos estás siendo. En este caso estoy siendo lo que la cultura no quiere que yo sea. Es decir, una persona afeminada dentro de una cultura machista. Entonces, entro en una crisis. No estoy siendo lo que los demás quieren que sea. ¿De qué forma resuelvo esta crisis? De dos maneras. Reconociendo, van a decir ellos, lo que los demás están diciendo que vos sos, en este caso, que bueno, que efectivamente soy una persona afeminada. O la otra manera es no reconocerte de esta forma e ir en busca de aquellos otros que reconozcan lo que vos querés ser. Es decir, digo, no, vos que me estás diciendo que soy una persona afeminada, no voy a coincidir con vos. Rechazo tu apreciación y voy a buscar aceptación en otros grupos. Por ejemplo, voy a un grupo de amigos que también es un grupo significativo para mí y no sé, les preguntaré a ellos, che, ¿ustedes qué piensan de mí? ¿Soy una persona afeminada o no? En caso de que ellos me digan que no lo soy, bueno, me quedaré con esa postura y podré conservar esa simetría entre lo esperado por la cultura y lo esperado en mi conducta o lo que yo quiero ser, que es lo mismo dicho de otra forma. Y también van a hablar ellos que existen los otros menos significantes, es decir, una persona puede no reconocerte como vos crees ser, pero esto no implica nada porque no tiene valor lo que esos otros te digan. Y acá yo hago una apreciación personal ligada, o al menos actualizando lo que Berger y Luckman plantean, que es que en un sistema capitalista como el que tenemos hoy en día, parece ser que esta distinción entre otros significantes y otros no significantes se desvaneció, se vino abajo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad del consumo basada en los estereotipos, en la imagen, donde uno busca incluso el reconocimiento y esta simetría entre lo que uno espera ser y lo que la cultura quiere que vos seas a través de las redes sociales, por ejemplo. Y acá se expresa que se desvaneció la relación entre otro significante y otro menos significante. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, donde uno busca la apreciación mencionada, importa muchísimo la opinión de todos. Sin importar si ese otro es significante, es decir, si es un familiar, o si es una cuenta creada que no tiene ni una foto y que hasta tal vez sea un troll. Y literalmente hay personas a las cuales les importa muchísimo la opinión de todos. Y si un desconocido no da su gusto bueno sobre una aplicación, es decir, no le da like, o no solo no le da like, sino que comenta que salió mal en esa foto, probablemente una persona puede llegar a tener una crisis de identidad por ese comentario de esa persona que ni conoce. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Entonces, en el capitalismo posmoderno actualmente, el texto de Berger y Luhmann fue escrito hace 30 años más o menos, si no me equivoco. Bueno, en 30 años parece que esa relación que ellos, esa distinción que ellos trazan, se vino abajo. Porque hoy en día en el capitalismo importa la opinión de absolutamente todos, incluso de aquellos que no conocemos. Vayan a estudiar.